Hola, soy Siri y esto es Mancusa Films. Hoy vamos a ver cómo hacer en After uno de estos vectores animados, ¿sí? Cómo animar capas vectoriales en After Effects para generar animaciones, ¿sí? Bien, lo primero que vamos a hacer, hoy vamos a combinar dos programas de Adobe que son Illustrator y After, ¿sí? After trabaja un montón con elementos gráficos que vienen de Illustrator, ¿sí? Porque en el trabajo del día a día de un animador muchas veces tenemos que animar elementos que ha hecho un diseñador gráfico y que probablemente estén hechos en curvas, ¿sí? Anteriormente vimos las máscaras, que las máscaras son elementos vectoriales, también generados con la herramienta pluma, como ya habíamos mencionado, en After. Y After trabaja un montón con elementos vectoriales y con trazados. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Yo me descargué este vector de internet, ¿sí? Por ahí ustedes en el día de mañana en el trabajo van a tener un diseñador, obviamente que les haga el diseño que ustedes después van a animar, pero este me lo descargué, ¿sí? Lo tengo abierto acá en Illustrator. Es un programa, como ya dije, que se combina mucho con After, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el vector, ¿sí? Los vectores tenemos que tener en cuenta cuando los descargamos que van a venir muchas veces con las capas acopladas, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer es primero elegir con qué elementos visuales queremos trabajar, por ahí no queremos trabajar con todos los elementos, y hay que preparar este archivo de Illustrator, de curvas, para luego llevarlo a After de la manera correcta y que After lo interprete para después poder hacer animaciones, ¿sí? Vamos a ir de a poco para que entiendan qué es lo que estoy diciendo con todo esto que estoy diciendo. En esta capa, ¿sí? En Illustrator tenemos una interfaz bastante parecida a lo que es After. Vamos a hacer un repaso muy básico, ¿sí? Tenemos dos herramientas de selección, la flechita negra, la flechita blanca, que lo que va a hacer es una, seleccionar el elemento entero y la otra va a ser seleccionar el elemento por partes, ¿sí? A nosotros nos interesa utilizar la flechita negra, que es la flecha que va a seleccionar todo el elemento entero, ¿sí? Lo que tenemos que hacer acá como objetivo es separar los elementos en capas individuales para que después After las tome. Entonces, acá en esta capa que dice ítems, vamos a bajarla y vamos a ver que están todos los elementos de este espacio diseñado separados. Entonces yo me voy a quedar, por ejemplo, si vengo a este circulito, selecciono puntualmente el reloj, ¿sí? Fíjense que acá se seleccionó. Entonces lo que voy a apretar en el teclado como shortcut es Control X, ¿sí? Lo voy a cortar. Voy a venir a estas tres rayitas, ¿sí? Voy a poner nueva capa, voy a escribir reloj, esto es muy importante para ser siempre ordenados, como les digo, y vamos a apretar luego, teniendo esta capa seleccionada de reloj, Control más Shift más V corta en el teclado, con lo cual vamos a pegar el elemento que acabamos de cortar en el mismo lugar que estaba antes de que lo cortemos. Esto es muy importante porque vamos a llevarnos el diseño de Illustrator tal cual está diseñado a After Effects, ¿sí? En After lo vamos a abrir de la misma manera, esto es súper importante. Entonces, vamos a seleccionar, por ejemplo, otro elemento, supónganse la PC, ¿sí? Yo puedo dividir solamente la PC, ¿sí? O puedo, si hago clic en esta flechita, desglosar todos los elementos y podría hasta incluso animar la pantalla, ¿sí? Cuanto más desglosemos, ¿sí? Cuanto más nivel de detalle le demos al desglose de los elementos de Illustrator, más elementos para animar vamos a tener en After después. Bien, entonces lo que vamos a hacer es solamente en esta instancia seleccionar la compu, ¿sí? Apretar Control X, nueva capa, PC, teniendo la capa seleccionada, Control más Shift más V corta en el teclado y acá tenemos la compu separada. Acá me quedó el post-it que estaba por encima de la compu, lo voy a recortar, ¿sí? Voy a apretar Control X, nueva capa, post-it y lo ubicamos encima, ¿sí? Voy a recortar un poco más.
Una vez que desglosamos los elementos que nos interesaban, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, yo acá estoy acomodando, ¿sí? Nos vamos a llevar, yo separé algunos de los elementos que me interesaban, animar, y el resto los dejé estáticos, ¿sí? Si yo no los divido en Illustrator, después no los voy a tener para animar en After, ¿sí? Eso es importante. Entonces yo dividí solamente en capas los que me interesa animar. Bien, lo último que falta para terminar de preparar este archivo de Illustrator para llevarlo a After es venir a Archivo, Guardar como, Archivo, Guardar como, y vamos acá a escribir escritorio con capas separadas, ¿sí? Obviamente ustedes le ponen el nombre que quieran, con capas separadas es para que lo podamos reconocer después en After, ¿sí? Guardamos el Illustrator, le damos OK y ahora nos vamos a After, ¿sí? ¿Sí? Entonces vamos a venir, doble clic acá, vamos a importar este que dice escritorio con capas separadas, que es el archivo de Illustrator que acabamos de preparar, y vamos a venir acá a importar como, y fíjense que tenemos, si desplegamos acá, 3 opciones. A nosotros no nos interesa importarlo como material de archivo, porque material de archivo sería importar el Illustrator sin las capas separadas. Nos interesa que After nos cree una composición con estas capas separadas, ¿sí? Pero no solamente una composición, sino que tenemos que elegir esta opción, que es la del medio y es la que tenemos, la correcta que tenemos que elegir, que es composición y conservar tamaño de capa. Esto es muy importante porque de esta manera generamos una composición, ¿sí? Yo voy a darle importar y van a ver que After me genera una carpeta con todos los Illustrators y cada uno de los nombres de las capas que le habíamos puesto acá, exactamente igual desplegados a esta capa, ¿sí? Fíjense que le pone el mismo nombre, la separa, nos hace una carpetita y además nos genera una composición que si le damos doble clic vamos a ver que tenemos los elementos vectoriales separados con el mismo nombre de las capas que habíamos hecho en Illustrator. Esto es súper útil, ¿sí? Para desglosar los elementos y para tenerlos colocados en el mismo lugar que estaban, que fueron diseñados por el diseñador, valga la redundancia. Entonces, de esta manera es una manera fácil de hacer la separación de elementos y traerlos a After. Bien, lo que vamos a hacer ahora, antes de animar las capas vectoriales, hay que prestarles atención porque al ser vectores, ¿sí? Tienen la propiedad de poder hacerles zoom y estirarlas hasta el infinito sin que se pixelen, ¿sí? Esta es la diferencia con otro tipo de capa, ¿sí? Que los vectores tienen esa ventaja diferencial. Para que en After, ¿sí? Supónganse que yo tengo este reloj y quiero hacerlo, lo voy a solear, quiero hacerlo gigante, ¿sí? Fíjense acá, ¿sí? Fíjense que empiezo a ver píxeles y la definición acá del visor está en calidad completa. Entonces, ¿por qué se me hacen estos píxeles? ¿Sí? Si esto es un vector. Bien, vamos a mencionar una opción importantísima si vamos a trabajar con vectores en Illustrator, ¿sí? Y es que cuando nosotros trasladamos el archivo de Illustrator a After Effects, lo que hacemos es traerlos, pero hay que avisarle a After que estos son elementos vectoriales. Para eso vamos a presionar en todas las capas vectoriales, en todas estas capas de Illustrator, esta opción que es la rasterización constante, ¿sí? Fíjense que si yo tomo el reloj y le apago este solcito, ¿sí? Que es la herramienta de rasterización constante, se me pixela, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo lo tengo apagado, After no reconoce al vector salvo que yo se lo indique seleccionando esta ventanita. Entonces, de esta manera yo puedo hacer un zoom infinito en mi objeto sin tener ningún tipo de pixelación, ¿sí? No se me va a pixelar, ¿sí? El elemento no se pixela porque selecciono la rasterización constante, ¿sí? Fíjense la diferencia con o sin rasterización constante encendida. Bien, entonces vamos a desolear esto, lo voy a volver a su tamaño normal.
ahí y lo voy a dejar acá. Bien, mencionado esto, entonces vamos a animar fácilmente este escritorio. Bien, lo primero que voy a hacer es, como ya vimos antes, primero le voy a cambiar el color a estas capas para poder ver un poquito mejor. Bueno, le voy a poner amarillo, le voy a poner otro color, ahí que contraste. Bien, lo que vamos a hacer es repasar rápidamente las propiedades de animación. Bien, primero tenemos la capa del reloj. ¿Sí? La capa del reloj yo le voy a colocar el anchor point, ¿sí? Se lo voy a colocar acá con la herramienta para mover el anchor point, con la tecla Y, recuerden. El anchor point lo vamos a agregar en la base, ¿sí? Por ejemplo, que yo quiero animarle la escala y que vaya desde la base. Por ejemplo, con la compu voy a hacer algo parecido. Voy a poner el anchor point debajo, en la base. Ahora con el post-it lo que voy a hacer es lo contrario. Voy a hacer que el post-it se anime desde arriba, ¿sí? Esta es una manera de animar que tengo yo particularmente. O sea, lo que a mí me gusta primero es definir el eje donde voy a mover los elementos, pero ustedes pueden hacerlo al ritmo y con los pasos. O sea, pueden animar elemento por elemento y van definiendo a medida que lo van haciendo. Esto es como una visión más macro y es una manera más en serie, ¿sí? Más rápida de animar. Obviamente ustedes elijan la que quieran. Esto es muy sencillo porque ya me define visualmente cómo quiero que, por ejemplo, crezcan los pinos. Por ejemplo, los pinos quiero que crezcan de abajo hacia arriba, entonces voy a hacer que también tengan el anchor point de cada una de sus capas abajo, ¿sí? Lo vamos a ubicar abajo y de esta manera vamos a hacer las animaciones luego. Tengo el cielo, ¿sí? Que voy a animarlo con opacidad, y después el sol, que voy a animarlo con movimiento. No me importa, quiero que esté el eje en el centro, ¿sí? Como corresponde para el sol. Bien, entonces vamos a hacer las animaciones sencillamente, ¿sí? Vamos a agarrar, vamos a comenzar. Voy a ir por partes. Voy a dejar de lado esta parte, ¿sí? Voy a borrar el cielo también. Y me voy a concentrar en la compu, ¿sí? Voy a hacer que aparezca la compu. El post-it lo voy a sacar. El reloj también lo voy a sacar. Y la compu voy a hacer que crezca, ¿sí? Que se escale. ¿Sí? Voy a hacer un poquitito de zoom. Y voy a hacer que en 2 segundos ya esté en esta posición, en esta escala. Y le voy a dar 0 a la escala. Los voy a seleccionar. F9 para suavizar el movimiento, y además le voy a poner un poquito de rotación. Entonces Shift más R para abrir la rotación. Voy a poner un keyframe en la rotación final, quiere decir que el elemento va a estar derecho. Y voy a darle un poquito de rotación apenas, ¿sí? Y lo voy a llevar hasta el inicio. También lo voy a suavizar con F9. Y ahí tenemos una animación linda, digamos, bastante suavizada, ¿sí? Juntando dos propiedades de animación, que son la escala y la rotación. Y de esta manera nos queda animada la compu. Bien, voy a poner la visualización hasta acá, así lo vemos. Bien, ahora lo que voy a hacer es una animación del post-it, ¿sí? Voy a darle, para visualizarlo al post-it, lo voy a seleccionar y, como dijimos antes, tenemos el anchor point arriba, ¿sí? Bien, voy a abrir la escala, voy a colocar un keyframe en la escala final y voy a irme hacia atrás en el tiempo, ¿sí? Y voy a sacar la cadenita porque yo lo que quiero es que esto baje como una banderita. Entonces lo que voy a hacer es sacar la escala uniforme, sacar la cadenita y voy a tocar esta propiedad de escala, ¿sí? Voy a ponerle 0 porque mi unidad última es el 100, ¿sí? Porque quiero que tenga su tamaño original. Y lo que voy a hacer ahora es secuenciar los movimientos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Sí, fíjense que primero aparece la compu y aparece a la par el post-it. Yo no quiero eso, yo quiero que el post-it aparezca después, ¿sí? Una vez que apareció la compu, aparece el post-it, ¿sí? Para que se vayan secuenciando los elementos, ¿sí? Entonces, fíjense que también esto está sucediendo muy lento, entonces yo lo que quiero, esto obviamente es algo totalmente subjetivo, voy a acercar los keyframes, ¿sí? Para que las animaciones salgan un poquitito más rápidas.
¿sí? Y fíjense que apenas termina de crecer la compu, aparece el post-it, ¿sí? Aparece y baja el post-it. Bien, otro elemento más que vamos a hacer es el reloj, lo habíamos dicho, ¿sí? También podemos hacer con escala, ¿sí? Con escala. Vamos haciendo animaciones que son sencillas para que vayan interiorizando los conceptos y las propiedades de animación, ¿sí? Fíjense que acá puedo empezar a elegir, entonces darle protagonismo primero a la compu, ¿sí? Primero aparece la compu, después aparece el post-it y por último aparece el reloj. Entonces de esta manera secuenciamos cómo aparecen las capas y los elementos y le vamos dando protagonismo a un elemento y no a otro, ¿sí? Otra cosa más que vamos a animar es la ventanita, ¿sí? Los pinos, que habíamos visto eso. Entonces vamos a poner la ventana, el cielo, el sol y vamos a dejar los pinos, ¿sí? Bien, entonces la ventana igualmente ya puede aparecer, ¿sí? Pero bueno, lo que vamos a hacer en este caso es animar, ¿sí? Esto no va a estar animado al principio, la ventana, pero vamos a animar la salida del sol. Vamos a hacer que el sol se mueva, ¿sí? Entonces vamos a dejarle posición final, ¿sí? Imagínense que esto es una mañana y que el sol va a salir. Entonces en la posición final la vamos a dejar acá, más o menos a los 4 segundos, después lo ordenamos y vamos a hacer que tenga un movimiento desde abajo a la izquierda hacia arriba, ¿no? Como que amanece y sale el sol. Bien, entonces, fíjense, de esta manera. También podemos generarle una escala, ¿sí? Cuando termina de moverse o no, podemos generar que el sol crezca un poquitito, ¿sí? Esto obviamente también siempre es subjetivo. Estamos animando nada más para empezar a darle vida a vectores y a elementos, ¿sí? Fíjense ahí cómo crece. Obviamente esto puedo ir puliendo cositas, como decir que bueno, que mientras va creciendo, mientras va moviéndose de abajo a la izquierda, también va creciendo el tamaño, entonces no es tan brusco, ¿sí? Puedo hacer que crezca y termine de crecer y de moverse en el mismo tiempo, entonces junto los keyframes ahí y automáticamente genero esa sensación de que va creciendo y se va acercando, se va agrandando el sol y se va moviendo también. Bien, lo último que faltaría es encender las 3 capitas de los pinos y lo que vamos a hacer es hacer que, fíjense que el sol está pasando por adelante, obviamente por adelante no tiene que pasar, lo vamos a bajar abajo de los pinos, ¿sí? Entonces para generar el realismo de que está pasando por detrás del paisaje. Y entonces lo último que nos falta hacer es animar estos pinos, ¿sí? Que lo que voy a hacer es darle trabajar las 3 capas al mismo tiempo, eso es otra cosa que vamos a ver, ¿sí? Que estamos viendo ahora vamos a animar las 3 capas al mismo tiempo para agilizar la animación. Vamos a ubicar un keyframe para las 3, ¿sí? Fíjense que están las 3 seleccionadas, yo toqué escala y se me hizo un keyframe para cada capa. Después vengo al inicio, toco 0. También se me genera un keyframe para las 3, selecciono los 6 keyframes, ¿sí? Y les pongo F9, ¿sí? Suavizo la animación de los 6 y automáticamente tengo esta animación. Ahora, yo quiero que salga un poquito más rápido y además quiero trabajar las curvas, ¿sí? Entonces voy a hacer un poquito de zoom, ¿sí? Y voy a tocar las curvas. Fíjense que tengo 3 seleccionadas, voy a ir tocando distintas maneras de generar la aceleración, ¿sí? De los movimientos en la escala. Salgo del editor de gráficos de velocidad y veo cómo queda, ¿sí? Fíjense que ya le da otra entidad a la animación, ¿sí? Pero bueno, que aparezcan los 3 juntos no, entonces bueno, ahora es momento de secuenciar. Por ejemplo, puede aparecer primero el que está último, este es este de acá, primero este, por último el que está más cerca y después el que está en el medio, ¿sí? Primero, segundo y tercero. Entonces ahora voy a ver cómo quedó esta animación puntual. ¿Sí? Quizás un poquito más rápido todo. Esto obviamente, como siempre digo, es subjetivo.
¿sí? Obviamente, vamos a acercar un poquito más esto porque está quedando sino muy lento. Y bueno, de esta manera, ¿sí? Voy a poner acá ajustar para ver todo de lejos y vamos a ver cómo quedó nuestra animación terminada. Bueno, de esta manera hicimos una animación vectorial partiendo de vectores de Illustrator, trayéndolos a After y animándolos. Hasta acá llegamos con el capítulo de animación vectorial en After y nos vemos en el próximo. Gracias y nos vemos en el próximo video.